noches, ¿cómo le va? Aquí estoy, de parado, velando los 10 días que faltan para que se cumplan las elecciones. Le comento una cosa que se me acaba de ocurrir recién. En Costa Rica hay el poder político, la Constitución establece que hay un poder constitucional. 60 días antes de que se produzcan las elecciones nacionales, pasan las fuerzas de seguridad, usted sabe que en Costa Rica no hay fuerzas armadas, pasan las fuerzas de seguridad a depender del Tribunal Electoral. Y me llamaba la atención que tanto se habló en las PASO y se habló, sobre todo por lo de Tucumán, en las elecciones provinciales del fraude y demás, que me llama poderosamente la atención que eso haya salido totalmente de la agenda. Lo que me indica que somos parte del problema, los medios, los periodistas, y ¿por qué salió de la agenda? ¿Por qué hoy nadie tiene la preocupación? ¿Qué cosas pasan con estas cosas que entran y salen de la agenda? Lo vamos a hablar en un minutito con los invitados. Le decía 10 días para las elecciones, pero 3 días para el debate a las 21 horas. La Facultad de Derecho, el mismo lugar donde se hizo el debate del 5 de octubre. Allí Argentina Debate esta vez logró plantel completo, Mauricio Macri, Daniel Scioli, Mauricio Macri, sortearon quién empieza, está todo establecido. Después le cuento algunos detalles. Silvia Mercado, usted que lleva, siendo tan joven, tantos años en el periodismo, ¿está acostumbrada a estas cosas de que, yo estoy acostumbrado, pero me gustaría tratar de analizarlo un poco, de que haya temas que se instalan y de repente desaparecen prácticamente? Bueno, específicamente te escuché lo que dijiste, pero la verdad que no estoy de acuerdo, porque yo llevé muy específicamente este tema desde hace muchos meses. Te escuché en la Infobae. Radio Millennium, en el programa... Sí, pero además yo escribo en Infobae y digamos, diría que fui de las primeras que hablé de, incluso antes de lo que pasó en Tucumán, de los problemas del fraude y de las, digamos, de las deficiencias de nuestro sistema electoral, o de nuestro, por lo menos de nuestro sistema de cómo se vota en la Argentina. Tucumán fue posible porque ya la oposición había realizado un trabajo muy importante de capacitación de fiscales. Fue muy importante, tan importante fue que entonces cuando aparecen los problemas del fraude, entonces había ya una población muy sensibilizada, muchos fiscales capacitados, entonces era un tema que se venía conversando en el último mes en la provincia de Tucumán. ¿Por qué? Porque como a la oposición le había ido muy mal en las PASO para elección gobernador, dijeron, bueno, y mostraron que había problemas de fraude y de robo de boletas y demás, entonces dijeron, no, capacitemos. Entonces, lo que pasó después, la reacción, es porque había mucha formación e información de la ciudadanía sobre estos problemas del fraude y lo que pasó a su vez en Tucumán es lo que reforzó, porque no es que fue solamente ahora para la primera vuelta, ya para las PASO hubo también un trabajo, las PASO nacionales, sí, un trabajo muy importante del 9 de agosto. Hubo un trabajo muy importante de fiscalización que se perfeccionó en la primera vuelta y diría ya que la oposición en primera vuelta cambió absolutamente su sistema y realizó digamos, primero que involucró a todas las empresas que están en el día del comicio, a la empresa de transporte, a la empresa que se llama ERSA, a la empresa Indra, que es la que hace el escrutinio provisorio, y también al Correo Argentino. Por otra parte, se diseñó un sistema, como ellos dicen, de voluntarios por afinidad, es decir, cambiaron ese sistema donde incluso hasta se le pagaba a muchos fiscales, por fiscales absolutamente voluntarios y por afinidad. Entonces, estaba tan planificado todo que, bueno, que prácticamente no hubo denuncias de fraude. Y entonces por eso ahora hay tranquilidad, porque ya se sabe cómo evitar el fraude. Germán Lodola, buenas noches, gracias por venir. ¿Usted lo puedo tutear? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Vos sos politólogo, estudiaste en la UBA, después en la Universidad de Pittsburgh, que no hay que confundir con los perros Pitbull, y ahora estás en la Ditela. Yo aprecio que, además de estas cosas que contaba Silvia, después la Cámara Nacional Electoral llamó a fiscales.org, a distintas asociaciones civiles
ONGs, lo que pasa es que a veces la palabra ONG parece un poco peyorativa, pero llamó a distintas asociaciones para participar. Y quiero destacar que Argentina Debate también es una asociación civil, es una ONG, y logró organizar un debate que tuvo una falta, pero ahora están con plantilla completa. Me pongo en abogado del diablo, es un avance del neoliberalismo y el civilismo y el republicanismo contra el proyecto nacional. ¿Cómo lo ves vos? No lo veo así, digamos. Veo que es importante, digamos, la participación de, como vos llamaste, la sociedad civil en política. Digamos, la política no es solamente la política partidaria, no es solamente la política de los partidos. Lo que pasa es que los partidos son irreemplazables. Lo que están haciendo estas organizaciones no es reemplazar a los partidos, eso sí me preocuparía, digamos, ¿no? Que las asociaciones civiles participen de eventos donde la sociedad está de alguna manera directa o indirectamente involucrada, me parece importante, tanto en el debate cuanto en lo que se mencionó recientemente sobre el tema del caso, digamos, en Tucumán. Yo soy un poquito más crítico respecto de lo que sucedió allí. Yo sería muy cuidadoso en usar la palabra fraude, ¿no? Fraude es un intento sistemático de modificar el resultado de una elección. Y yo no creo que en Tucumán, y el recuento definitivo parece indicar esto, digamos, que hubo un intento sistemático de modificar el resultado de una elección. Ciertamente la tecnología de votación en Argentina no es buena, digamos, para impedir algunas prácticas, que yo no llamaría fraude, llamaría prácticas irregulares en los actos eleccionarios, como por ejemplo robar boletas, como cambiar boletas, incluso como volcar urnas. Pero si uno se detiene en el caso de Tucumán, el recuento definitivo dio que hubo casi un 2% de diferencia respecto, ¿no?, digamos, a la elección. Uno ve que en realidad hubo más de una fuerza política involucrada en esos actos irregulares. Te interrumpo porque precisamente la alianza que lideraba el peronismo era claramente peronista. Sin embargo, la alianza que lideraba José Cano era una alianza con un sector, con Domingo Amaya, que era un sector que se había roto con el gobernador Alperovich, de modo tal que después se verificaron que en distintas intendencias estaban implicadas en realidad las dos fuerzas. No quiere decir que los radicales sean santos, pero que generalmente esto de atribuirle al peronismo en el caso de Tucumán, no digo que se neutralice, sino en todo caso mostraba defectos de los dos lados. De todos modos, yo no sé si se puede debatir, pero... Sí, acá se puede debatir. Perfecto. Pero a eso hemos venido, a ensayar el debate. Genial. El Tribunal Electoral, digamos la Corte Suprema tucumana, que efectivamente avaló los datos del escrutinio definitivo en la provincia de Tucumán, no invalidó los argumentos de la Cámara que había anulado las elecciones, o sea, los dio por válidos que hubo fraude estructural en la provincia de Tucumán, pero para... No, la palabra es fraude en el fallo de la Corte. Mira, te digo, yo lo seguí atentamente porque hablé con una persona integrante de ese cuerpo y me decían que justamente uno de los temores era que se utilizara la palabra fraude. No es un tema de temor, es un tema de que en el Código Electoral la palabra fraude no existe. Entonces, por eso no se utilizan los escritos, pero la sumatoria, dice, sobre todo la legislación nueva en términos electorales, básicamente la mexicana, de una cantidad de delitos electorales, suma, digamos, se llega a la conclusión de que es fraude electoral. No lo usan los abogados simplemente porque no figura en el Código Electoral. Eso es uno de los grandes problemas de nuestro Código Electoral y tantas cosas que hay que hacer ahora para sin preciosismo sobre los términos, y nos detenemos un poquito más, porque faltan 10 días para las elecciones y muchos dicen, a ver si 4 días antes también aparece como un argumento. Algo llamativo, José Cano después, teniendo la posibilidad de pelear a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habiendo sido él el que inició el trámite en la justicia tucumana, decidió no apelar y aceptar el fallo de la Corte de la provincia, ¿no es cierto? Sí, lo decidió. No estoy segura de si no va a continuar algún tipo de proceso judicial. Lo que está claro es que, digamos, lo más importante es lo que se resolvió en Tucumán, digamos, y que además de que le da el triunfo a Mansur por muchísima menos diferencia de la que venía logrando el oficialismo. En el recuento definitivo resultó menos la diferencia que en el recuento provisorio, del mismo modo que en la elección del 25 de octubre Scioli sacó más que Macri. Lo importante es que el mismo José Mansur, cuando asume,
acepta que va a tener otra manera de gobernar, más, digamos, aceptando la diversidad política, reconoce el valor de la justicia, es decir, ya cambia el tono. Y además que efectivamente Tucumán, la experiencia Tucumán ha sido muy fuerte en derramar por algún modo esta agenda o esta agenda de ciudadanía y de valores republicanos institucionales en toda la Argentina, y que hizo esto que vos decís de la Cámara Nacional Electoral, que ha tenido un papel central en la primera vuelta de elecciones presidenciales. No hubiera sido posible si no hubiera existido el caso Tucumán. Convengamos que la elección del balotaje es mucho más simple en el sentido de que ahí manipular papeletas va a ser difícil, no hay corte de boletas. Uno no puede decir voto a Scioli y a Michetti, eso no se puede, ¿eh? Eso es un voto inválido. Hay que avisarlo porque mucha gente puede decir, mira, yo me identifico con el candidato a presidente, pero no con él o la candidata a vicepresidente. Bueno, cortar boleta invalida el voto para las elecciones del 22. ¿Puedo introducirlo acá a la mía observación? Yo preguntaba recién lo de las ONG o asociaciones civiles porque vos, que venís de una militancia sindical, estás en una pelea muy despareja, porque eso sí tiene un espacio en los medios bajísimo. Y sin embargo los inquilinos en la Argentina son muchísimos. Felizmente digo, no digo somos porque yo tengo el privilegio de no serlo, pero hay muchísimos que sí lo son. Y en la ciudad de Buenos Aires en particular, que es tu ámbito de pertenencia, muchos. ¿Cómo se formó esta asociación brevemente y qué cosas tienen de expectativa respecto de este recambio presidencial? La organización se formó hace unos años, nosotros somos inquilinos, comenzamos a ver que los abusos que sufríamos, los sufríamos todos los inquilinos, por lo tanto era algo sistemático. Y empezamos a ver si teníamos derechos, a averiguar qué era lo que decían las leyes sobre nosotros, averiguamos que algunas cosas había, muy pocas, pero existían, que esas pocas que existían no se cumplían, que el mercado inmobiliario infringía todas las leyes que existen, que amparan un poco los derechos de los inquilinos, y nos empezamos a organizar, a difundir derechos. La demanda fue enorme. Empezamos en ATE Capital con una oficina muy chiquita en donde dábamos asesoramiento para afiliados. Empezamos dando asesoramiento a afiliados de Capital, después de todo el país, después ya no eran afiliados los que llamaban porque no hay lugar. Y ahí es donde empezamos a organizarnos y conformamos la organización Inquilinos Agrupados de Capital Federal, que después también pudimos conformar un frente de inquilinos nacional en abril de este año. Me gustaría una reflexión de ustedes, Germán, Silvia, respecto de cómo... Yo después les puedo contar incluso cómo fue la conversación, negociación, porque es una mesa de negociaciones lo que hizo Argentina Debate con los equipos de campaña de los dos candidatos, pero en definitiva todos, las dos partes interesadas y los organizadores, contemplan lo que sería una agenda que esté en interés del público votante. Y da la sensación, por ejemplo, yo digo, de los 4 capítulos hay uno que es Derechos Humanos e Infancia. Antes de 2003, Derechos Humanos e Infancia probablemente no hubieran estado. Sin embargo, hay otros temas, como el de la vivienda, que es un tema gravísimo en Argentina, y da la impresión de que no tiene, y hasta te diría que si alguien quiere apelar a eso, basta con decir voy a construir 1 millón o 2 millones de viviendas. Bueno, en las campañas no se pueden hablar todos los temas, pero ciertamente la campaña que estamos llevando adelante es una campaña bastante ausente de proposiciones, digamos, propositivamente es de lo más, diría yo, pobre que se ha visto en la Argentina contemporánea, digamos. Ahora, en el debate yo creo que hay varias dimensiones de lo que es un debate presidencial. En Argentina tenemos poca experiencia, pero yo diría que hay 3 dimensiones, por lo menos, ¿no? Hay una dimensión que tiene que ver con esto que mencionaba, si se va a discutir políticas públicas. El caso de la vivienda es un ejemplo muy claro. Hay otros ejemplos que se podrían discutir, no sé, la basura, que se lleva 1/3 del presupuesto en la provincia de Buenos Aires, perdón, en la ciudad de Buenos Aires. Digo, uno podría armar un dossier más o menos interminable, pero esa es una dimensión. Si se va a discutir de políticas públicas o no se va a discutir de políticas públicas, esa dimensión yo creo que sí está de alguna manera soslayadamente presente en la campaña. Definitivamente creo que no es el mismo el modelo
de país y de gestión de la macroeconomía y de la política, que viene con un posible triunfo de Cambiemos, de la que vendría con un posible triunfo del Frente para la Victoria. Hay una segunda dimensión, diría yo, de los debates, que es una dimensión más comunicacional, que tiene impacto, según algunos estudios, sobre los resultados del debate. Esto es cómo se presentan los candidatos frente al público. Y hay una tercera dimensión, que es el impacto real, ¿no? El impacto electoral que tienen los debates. Bueno, la pregunta es, me parece a mí, la pregunta clave es si en Argentina el impacto electoral se desprende de las dos cosas anteriores. Yo esperaría, ¿no?, una sociedad, digamos, cívicamente desarrollada, que lo que más importe sobre un resultado electoral sea la discusión sobre políticas públicas. Temo que no va a ser así, ¿no? Temo que va a ser más bien un debate más de maquillaje, por decirlo de alguna manera, no por los organizadores, sino por el tenor de la campaña, ¿no? Esta es una campaña donde se ocultan las proposiciones. Te hago una pregunta, ¿Vos te pusiste contento de que aceptaran los dos ir y que mandaran su equipo? ¿O decís, bueno, esto es más de lo mismo y forma parte de esto que vos decís, una campaña no DINE y no propositiva? No, definitivamente que ese debate está bien, ¿no? Los candidatos tienen que ponerse, digamos, de cara al público, es un mecanismo de control de la ciudadanía sobre la política, todo eso lo acepto. No sé qué efecto puede realmente tener, pero lo que más me llama la atención es que son, tanto el primero, no sé digamos, pero son debates que no fijan posiciones de política pública, ¿no? Entonces, cuando hoy los candidatos, sobre todo desde el lado del ciolismo, dice, bueno, acá estamos hablando de dos modelos de gestión de país diferentes, ¿se trasladará eso en el debate? ¿No? Digamos, se mencionarán datos. Bueno, va a depender de los candidatos. Yo creo que es trascendente la existencia de estos debates presidenciales. De hecho, es el primer debate presidencial que se hace en la Argentina en toda la historia. Eso es lo que me hace pensar que Argentina ya cambió, simplemente por esto, porque esto no es un dato menor, es la aceptación de que compartimos un mismo escenario, de que estamos en una misma plataforma y que no tenemos por qué pensar lo mismo. De hecho, va a haber una confrontación, seguramente en algunos temas, o no, o bueno, habrá que ver esa discusión efectivamente cómo se da. Por cierto, a mí también me gustaría que se debatan el tema viviendas, por ejemplo, me parece muy importante, me parece muy importante que se hable del tema de derechos humanos y cuál es la política de derechos humanos y cuál es la visión de los derechos humanos de cada uno de los candidatos con sus propias experiencias personales y la visión que tienen de lo que ha sido la gestión de derechos humanos de estos últimos años y la que proponen ellos ahora hacia el futuro. Me parece que eso puede ser que digamos que no sea muy importante, para mí es muy importante porque, digamos, quiero saber qué es lo que van a decir sobre eso, sobre el tema de la basura me parece muy importante también. Realmente las políticas públicas me parecen clave, pero aquí me parece, comparto lo que dice Germán en relación a Argentina Debate. Argentina Debate es la propuesta, yo tengo mucho vínculo con esta organización civil. En general he tenido mucho... ¿Tiene gente que proviene de distintas experiencias o incluso, te diría, maneras de pensar, pertenencia política? Porque no es que son de un lado o del otro, no. Y sobre todo han tomado los modelos de otros debates de la región, de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú. Es el que más tomaron, que es uno de los 3 o 4 debates que hacen en Brasil. Claro, porque en Brasil, bueno, por ejemplo, en la primera vuelta de Brasil hubo 9 debates. Después hubo solo 3, porque cada grupo en cada región tiene su propio debate. Entonces realmente es una experiencia muy rica que dice, bueno, no tenemos por qué estar todos de acuerdo, simplemente compartimos un mismo escenario, todos somos argentinos, no somos enemigos, tanto que cuando termine el debate nos vamos a dar la mano. Eso a mí me parece, puede ser menor, pero digamos... Les cuento un detalle significativo, que es un chisme o chimento, pero que muestra el tenor. Creo que no es peyorativo lo que voy a decir. El vocero de Macri, cuando se reunió con el representante de Scioli, que por supuesto se conoce y se han visto un montón de veces, en un momento le dijo, mira, nosotros, no una cosa para que saliera, seguramente para Scioli no es lo mismo estar de un lado que del otro, por favor que él elija el lugar, porque se sorteaban los lugares, que él elija el lugar por la incomodidad que le da tener un brazo sí y el otro no. Y eso creó en el momento de la conversación un clima de distensión muy grande. Tenían que avanzar sobre otros temas y esos pequeños detalles de sociabilidad
bueno, ayudan. Me parece que es lo que está buscando la ciudadanía, digamos. Lo Somos sumamos todos a Gabriel argentinos. Puricelli, Lodola, un segundito porque le quiero preguntar a Gabriel, buenas noches. ¿Qué tal? Acá se va a debatir y algunos analistas, sobre todo en algunos medios, dicen, con cierta razón por lo que ha pasado en otros lugares, es mentira que el debate se gana a las 20:15 o a las 20:30, sino que a partir de ahí empieza la construcción del relato. Por un lado, por cómo se manejan las mediciones y por otro lado, por el tratamiento periodístico. Vos hacés relaciones internacionales, conocés muy bien los casos de Estados Unidos y de Brasil y me gustaría tu opinión respecto de si eso modifica realmente el sentido, construye nuevos sentidos y después desvirtúa eventualmente esto que esperamos con cierta expectativa. Bueno, en general el debate en sí puede provocar, y en los países donde es una tradición más establecida, la experiencia reciente es que tienen una incidencia en el margen. Sí pueden tener una incidencia posterior porque hay determinados episodios del debate que luego se incorporan a la narrativa de los analistas y de los periodistas y pueden funcionar como un parteaguas en la campaña, pero no es el momento del debate en sí, sino todo lo que el debate suscita. Y por supuesto que depende mucho de las condiciones políticas generales que rodean a ese debate. El paso importante que estamos dando en Argentina es poder organizar el debate. De aquí a que el debate se transforme en una tradición y pase a ser un factor que incide en mayor o menor medida a las elecciones, me parece que vamos a tener que esperar algún tiempo, aunque por supuesto en esto no podemos hacer determinismo, hay que sentarse el domingo a las 9 de la noche y ver qué pasa, pero sin anticipar ninguna situación que salga de lo normal, de aquello que nuestra falta de imaginación nos impide anticipar en este momento. Uno más bien debería inclinarse por decir que es importantísimo que se esté haciendo, es importantísimo que quede ya fundado un consenso por el cual se vaya a seguir haciendo, pero en principio la expectativa con la que deberíamos ir es a una modificación en el margen de las preferencias electorales. Germán. Comparto lo que dice Gabriel y quería, digamos, decir algo más respecto a los casos que estamos mencionando aquí de Brasil y los Estados Unidos. Estados Unidos es diferente porque hay una tradición muy larga, incluso en las primarias americanas. El primero fue en agosto del 60, el famoso Nixon. Exacto. Fueron 3 debates, ¿no? El 60 fueron 3 debates. Exacto. El primero en septiembre Nixon, y después... Kennedy. Kennedy y Nixon. No, y hay como dos cosas aquí, ¿no? Una es, como decía Gabriel, el efecto sobre las preferencias del votante, es difícil saberlo si son producto del mismo debate o lo que produce el debate, pero hay otra cosa que yo quería marcar, pensando sobre todo en el caso brasilero y algo en el caso americano, que es el hecho de tener debates, incluso institucionalizados, no nos garantiza que la ciudadanía va a ser una ciudadanía más informada o más interesada por la política. Y el caso de Brasil es el caso. Brasil es una ciudadanía mucho menos informada, muchísimo menos politizada que la ciudadanía argentina, aún con debates. Entonces, lo que quiero decir es, el debate no despierta el mismo interés en toda la ciudadanía, ni siquiera en el ciudadano promedio. Lo que vos seguramente conocerás muy bien porque estudiaste en Estados Unidos, siendo el voto algo que es optativo en los Estados Unidos, quizás tenga más televidentes que votantes, es decir, llama más el hecho del debate que el estímulo a votar. Una cosa más. Por ello he llamado la atención sobre la dimensión comunicacional. Sí. Digo algo del caso brasilero. El tercer bloque de diputados más importante en Brasil se llama radialistas. Y estos son personas que tienen concesiones de programas de radio y a partir de eso llegan al Congreso de la Nación. Lo que estoy diciendo es, ahí hay una dimensión comunicacional que no tiene que ver ni con la propositiva, ni con la discusión de políticas públicas, sino con la visibilidad del candidato. Sí, de todos modos, digamos, las sociedades van hacia algún lugar. Quiero decir, es cierto que tal vez la sociedad de brasilera no es tan informada o tan politizada como a uno tal vez le gustaría. De todos modos, yo pondría eso entre paréntesis, primero, porque las movilizaciones del año pasado mostraron una sociedad muy movilizada, muy comprometida,
absolutamente organizada, sola, digamos, sin partidos políticos, y todo eso es lo que llevó después a que tuviera dificultades Dilma para revalidar su mandato, que lo hizo muy bien, pero ganando sobre todo en las provincias y en los estados más pobres, digamos, donde hay menos sociedad urbana, que son los que más se movilizaron. Por otra parte, con lo cual quiero decir que hay una maduración democrática notable, me parece, en la sociedad brasilera. Todo se va, digamos, todo toma tiempo, de todos modos. El debate, yo fui a los 2 debates últimos, el de primera y segunda vuelta en Brasil. ¿Ah, sí? La sociedad, sí, estaba en Brasil, estaba en Río. ¿Río de Janeiro? Fui a Río, sí. Los dos últimos se hicieron primera y segunda, fui por Infobae. Se queda seria, yo le hago un comentario de se queda seria. No, fui por Infobae. Y de paso fui por trabajo. Fui por trabajo, y de paso hacía mi libro, porque yo, digamos, trabajé mucho con diarios brasileros para mi último libro. Bueno, Río de Janeiro, supongo, estaba paralizada en las noches del debate. Ajá. En O Globo, que es el último, porque se van haciendo muchas, el último como es el medio más... O sea, ahí es distinto porque es por grupos mediáticos, claro, digamos. El de O Globo lo transmite O Globo, el de Bandeirantes... No, lo transmite todo el mundo. Lo transmite todo el mundo, pero es así como descomunal, pero se hizo en la sede de O Globo. Pero fue así como descomunal, o sea, qué sé yo, 40, 45 picos, o sea, como la novela que más mide en todos los tiempos. Y se especula que este domingo también va a haber un rating descomunal, o sea, como CN23 lo va a transmitir, con lo cual está lo va a transmitir CN23. Y quiero seguir este concepto que habla Gabriel sobre la tradición. Efectivamente, Argentina tiene una tradición de no debate presidencial. Lo que propone Argentina Debate, como se ve que Gabriel sabe muy bien, es inaugurar una nueva tradición, que puede parecer algo menor. Sin embargo, bueno, hay mucha discusión, mucho escrito, hay mucha documentación al respecto. Se ha analizado, se ha participado en seminarios y en charlas, muchos periodistas hemos podido asistir, de que hay como un crecimiento de los valores republicanos de la democracia, donde hay debate presidencial, todo con tiempo, ¿no? Gervasio. Creo que hay un concepto interesante, y es esto de que el debate o se va a poder sacar conclusiones al otro día del debate. Y me parece que después de tantos años en donde la política volvió a ser parte de la vida argentina, donde ya no está tan mal vista, creo que todavía hay algo por hacer, y es el rol de los medios de comunicación. Me parece que sigue triunfando la política televisada. Me parece que el debate no tiene tanto que ver con lo que diga Macri o Scioli. Todavía no lo vimos el debate, no sabemos muy bien de qué se va a tratar. Lo que yo sí estoy seguro es de que los dos van a tratar de repetir lo que los asesores les digan. Mauricio Macri tiene una historia de hacer política a través del marketing, a través de los medios de comunicación, con el apoyo de los medios de comunicación más concentrados. ¿Eso quiere decir que la vida democrática es mucho mejor hoy? Me parece que es interesante que haya un debate, pero me parece que todavía falta muchísimo por hacer con respecto al rol de los medios en la política. Creo que todavía este debate sigue siendo víctima o va a ser víctima de cómo el lunes traten los medios de comunicación esto. Me quedo un segundo en lo que decís, porque me parece muy inasible ver cómo pueden operar los medios y la política con reglamentos y articulaciones, porque la verdad que en los medios de comunicación lo mejor es la libertad de expresión, por supuesto, ajustada a derecho, con las garantías para los trabajadores, garantías para los periodistas y demás. Pero si vos querés reglamentar mucho, me parece que te metés en una serie de líos donde tienen más posibilidades de ganar los poderosos que los débiles. No sé ahí qué piensan ustedes. Yo en principio tendería a pensar que es un problema cultural complejo, y siempre es una tensión que existe, la de interpretativamente decir, no, se hace política a través de la televisión. Sin embargo, muchas veces cuando a un candidato lo muestran yendo a un barrio y dialogando con alguien,
opera lo que en comunicación se llama el efecto horizontal, es decir, el candidato a la misma altura que el vecino común, y ahí muestra sus habilidades, sus simpatías, que canta, que baila, que le pregunta por los hijos, y se ponen a prueba de algún modo, ¿no? Bueno, de hecho, María Eugenia Vidal, dicen, ganó por su capacidad de ir a las casas, al terreno, y lo que trató ahora de replicar Daniel Scioli justamente es esa campaña de timbreo, digamos, que también es muy habitual acá del PRO, pero que ahora está, digamos, expandida por Cambiemos. Me gustaría una pregunta que, por supuesto, va a disparar más las interpretaciones y opiniones de cada uno de ustedes, pero ¿a usted le parece que en esta elección pesa más la campaña que la sensación que puede tener la sociedad? Léase la sensación de conservar las cosas que considera buenas de estos 12 años con las propuestas de cambio que plantea Scioli, más allá de las tensiones absolutamente visibles entre sectores del kirchnerismo y el sciolismo, o hay, por otra parte, un sector de la sociedad que dice, no, miren, no me importa si es Macri, si es Massa, que sea, pero que vengan otros. La verdad que la campaña, esta campaña, y esto es una opinión, ¿no? Todavía no están, no hay nadie que haya tenido el tiempo de ponerse a estudiar si esto es así o no, pero me da la impresión de que las campañas han sido muy poco productivas, en el sentido que han tenido una incidencia muy menor en orientar a la opinión pública, más bien que las preferencias que se expresaron en las elecciones vinieron madurando en un periodo largo, que empieza seguramente con el cenit del consenso electoral de la presidenta en su reelección en el año 2011 y que se fueron 2013. Organizando a lo largo de ese periodo. Yo no podría identificar una frase, una idea, un spot, una rutina de campaña que pudiera identificar como diciendo esto seguramente cambió el resultado. Más bien son todas explicaciones ex post que se dan, ¿no? Digamos, uno tiene la impresión de que lo que sucedió en Las PASO con María Eugenia Vidal permitió instalar un relato de que María Eugenia Vidal era realmente una candidata competitiva, y eso permitió que preferencias negativas que ya se estaban proyectando con fuerza sobre Aníbal Fernández buscaran de manera más estratégica un corte de boleta un poquito más pausado y más meditado en el cuarto oscuro. Las colas que se armaron tuvieron que ver también con eso, que la gente se tomó más tiempo, pero no me parece que hayan tenido que ver estrictamente con las campañas de los partidos. Y volviendo a lo que planteabas vos antes respecto de cómo se conducen los candidatos y qué tipo de habilidades ponen en juego en la campaña, que tienen que ver más con las características personales que con responder, como se decía antes, a cuestiones de política pública, me parece que el hecho de que se inaugure, esperemos, la tradición del debate, deberíamos aspirar o deberíamos empezar a insistir como ciudadanos en que vaya de la mano con mayores niveles de exigencia en cuanto al discurso político, ¿no? El trabajo que hace Chequeado es una pequeña muestra, pero Chequeado.com, el grupo ese que después te dice verdad, mentira, y lo que dicen sobre los debates, concretamente las cosas que dijeron sobre el debate donde hubo los 5 candidatos del 5 de octubre, todos prestamos atención a lo que se dice. Sí. Y la cultura de la repregunta, que prácticamente ha desaparecido del periodismo, ¿no? Digamos, los reportajes tienden a ser muy poco exigentes. En este durante debate está pensado un espacio para que cada candidato le pueda preguntar o hacer un comentario al otro sobre lo que dijo anteriormente, lo cual indicaría que deberán, como no saben exactamente qué van a decir, deberán, entre comillas, improvisar un poco, valerse de sus propios recursos políticos e intelectuales y no de esto que recién comentaba Gervasio, o no sé si vos, Germán, que creo que vos, que van a decir o van a repetir un poco lo que le sugieran sus asesores. Yo respecto de las campañas, digamos, que era tu pregunta anterior, cómo se funcionó el tema de la campaña y el proceso electoral, bueno, yo creo que las campañas no han sido para nada determinantes, ¿no? La diferencia que sí veo entre la campaña de Scioli y la campaña de Macri es que la campaña de Macri es más uniforme. Es uniforme sobre algo que es, bueno, una cuestión más de maquillaje. No digo que no sea importante y que eso no genere necesidad de cambio, y me estoy refiriendo a, bueno, no nos preocupamos tanto de cómo se hacen las cosas ni de qué cosas hay que hacer, nos preocupamos de los estilos de hacer política.
¿no? Entonces, hoy me parece que sumado a una gran elección en la provincia de Buenos Aires y en el país, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Cambiemos modificó la campaña. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de decir lo de Scioli, ¿no? Yo soy diferente, yo soy pacífico. Entonces, hoy parece estar definiendo la elección en Argentina el estilo de hacer política y no la esencia de qué se hace con la política. Y es interesante para una sola cosa respecto que complementa lo que dice Germán, que en un aspecto sí la campaña de Scioli ha sido determinante, que no es en modificar las preferencias de los votantes, sino en modificar los modos de la campaña de Scioli, ¿no? Son dos campañas que hablan entre sí y que, me da la impresión, y por ahí en eso estamos de acuerdo, dialogan un poco con los ciudadanos. Señora Silvia Mercado, ¿qué piensa usted de esto? Que efectivamente es así. Creo que, digamos, la gran diferencia, digamos, desde el punto de vista de la campaña dura, digamos, los spots y demás, ha sido pobre, muy limitado. Creo que la gran diferencia es que, digamos, Mauricio Macri tiene una manera de encarar digamos, una visión de la política, una visión de cuál es la demanda de la sociedad y una visión de cómo se resuelven los problemas, que tiene un sistema de comunicación ad hoc que no lo cambió. Y que el problema que tuvo Daniel Scioli es que en muchas cosas es muy parecido a Mauricio Macri. ¿O Macri es parecido a Scioli? O Macri es parecido a Scioli, pero Scioli necesita diferenciarse. Entonces, ¿se diferenció de qué modo? Haciendo kirchnerismo, pero a su vez hacer ese kirchnerismo no le sentó a su personalidad, porque digamos, el candidato de los medios, digamos, ha sido Daniel Scioli, no Mauricio Macri. O sea, en todos los medios. Cuando decís de los medios, básicamente, cuando se dice los medios, uno dice Clarín. Básicamente el candidato de Clarín era Daniel Scioli, digamos. Tanto es así que Daniel Scioli... Bueno, de la Nación también. Y de la Nación también. O sea, era mucho más que pero de una manera más tiene un vínculo sutil, más normal, bueno, no quiero ponerme a hablar ni de los medios de Nación ni de Daniel Scioli, pero digamos, entonces es muy cómodo. Eso, señor. No, pero digamos, me causa gracia porque se da esta paradoja, ¿no? De que finalmente el candidato que sí era de los medios queda en una, o sea, Silvia, está realmente Daniel Scioli quedó desperfilado. Vos llevas muchos años. El Grupo Clarín ha tenido unas relaciones exteriores de paz, guerra, diplomacia, que podrían merecer, además de los dos libros que le requirió Martín Silva, que algún especialista en relaciones internacionales y diplomacia. No, entonces, realmente... porque ellos van a sus intereses. Si vos les das Telecom es una cosa, si les das una empresa de telecomunicaciones más chicas es otra. Y esto no lo digo en contra del Grupo Clarín, porque si en vez de Mañeto hubiera sido a lo mejor algún empresario de este grupo, que es pequeño, el que tiene esa posición tan fuerte, también hubiera logrado que la Corte Suprema haga lo que hizo hoy, que fue hacer un fallo totalmente a favor de Clarín 10 días antes de las elecciones. Y lo que se puede decir también del rol de los medios, que ya hay que ponerle comillas cuando uno emite la frase, es que de alguna manera terminaron funcionando un poco como las campañas, ¿no? Las preferencias políticas estuvieron organizadas de otra manera y así como la incidencia de las campañas fue pequeña, el rol de los medios en esta elección tampoco es decisivo, porque efectivamente podríamos hacer una discusión y la podríamos documentar bien respecto de las altas y bajas de durante cuánto tiempo y en qué periodo Daniel Scioli fue efectivamente el candidato de Clarín, que lo fue, cuánto tiempo dejó de serlo, cuán fuerte le pegaron en el periodo corto durante el cual no fue. Lo podríamos hacer, lo podríamos documentar. Me parece que tiene interés académico, sin duda, pero me parece que a la hora de ver cómo se fueron organizando y cómo se siguen organizando de cara al 22 las preferencias de la ciudadanía, me parece que el papel ha sido casi tan deslucido como el de las campañas. Yo tiendo a pensar lo mismo, que ha sido un papel deslucido. Ahora los medios te ayudan o te perjudican también en el margen. Y en una elección pareja, el margen te la define. Quiero decir lo siguiente, voy a dar un ejemplo, ¿no? El concepto de campaña sucia. Concepto que yo no comparto en líneas generales. Digo, hay algunas cosas que pueden ser sucias y otras que no son. Es un concepto que se ha instalado después de la primera vuelta, digamos, ¿no? Si campaña sucia, ¿a qué remite? A que hablar cosas que el otro hace mal. Y bueno, sí, estamos discutiendo las cosas que uno hace mal, las cosas... Entonces, lo que quiero decir es,
instalar en una elección donde los modos parecen definir el contenido, la idea de que hay un modo, ¿no?, negativo de tratar al otro, ¿no?, peyorativo de tratar al otro, de que no hay discusión, de que no hay diálogo, y una elección que se gana con los problemas de gestión macroeconómica que va a tener Argentina, una elección que se gana, ¿no?, invocando consenso, diálogo, credibilidad. Bueno, yo lo que quiero decir es, los medios no te definen una elección, pero te ayudan o no te ayudan. Absolutamente. ¿No? La instalación, me parece a mí, de la idea de campaña sucia, creo que, ¿no?, digamos, se le debe bastante a los medios esa instalación. Absolutamente. Ahora, yo digo, el periodismo se monta 25 pisos del periodismo, entonces terminamos. Por ejemplo, recién lo comentábamos con Silvia, Axel Kicillof hoy a la tarde cometió un error, una gaffe, similar a la que hizo Mariano Recalde un día en un acto de la Cámpora, que estaba con un micrófono y, no sé, habló mal de un senador radical, creo que de Gerardo Morales, que encima después ganó. Sí, no me acuerdo. Sí. Y hoy Kicillof dobló la apuesta en el ranking de estupideces. Y yo lo digo frente al micrófono, porque la verdad hay un ranking de estupideces que es decirle a alguien, pensando que nadie te graba, son ministro de Economía, tenés que pensar que los teléfonos te los tienen pinchados y que te siguen para agarrarte los errores, no para ver qué lindo que sos. ¿Y qué dijo, señora? Sí, dijo que más es un forro. En este momento, además, que por supuesto... Hablando de elecciones que se definen en el margen, ¿no? ¿Cómo era el ministro de Economía que había dicho el que apuesta al dólar pierde? Bueno, ahora decir, es un ministro de Economía. Sí, sí. Yo creo que... bueno, por supuesto el no lo dijo. Que busca Scioli es el de Massa. Por supuesto que no lo dijo frente a una cámara de televisión. No, se lo grabaron ahí, lo reprodujeron. Lo estaba diciendo, alguien le pregunta algo en la calle, tal vez fue una trampa, y justo lo filman ahí y va a las redes sociales y bueno. Yo lo que creo, Germán, en relación a, digamos, al tema de la forma, yo creo que las formas son el fondo, que no es cierto que las formas no tienen que ver con el contenido. No creo, digamos, la empatía con el otro, el respeto, el dolor por el sufrimiento del otro, por acercarlo al otro y no ponerlo en la vereda de enfrente, no cavarle una grieta para, digamos, para que se sienta ajeno, en fin. Eso ahora, Silvia, es yo comparto con vos eso. Ahora te hago una pregunta. De la Argentina. Te hago una pregunta. Pues yo creo que lo que dice Germán nos remite, bueno, ¿y qué nos espera a los argentinos después del 10 de diciembre, cuando ya llegue, quedan unos poquitos días, falta un mes? ¿Qué nos espera a los argentinos en materia de que muchísimos empresarios dicen, miren muchachos, lo del dólar, el salario en dólares de la Argentina, no, así no. Digo, acá hay muchas cosas que después afectan a la vida cotidiana, que son de forma y que son de fondo, y que a lo mejor con un buen trato en la superficie puede esconder cosas a las cuales los ciudadanos de a pie no accedemos. Yo no, digamos, yo quiero decir algo aquí que es esto, digamos, yo no estoy justificando los modos del kirchnerismo de hacer política, más allá que tengo mi opinión respecto, pero yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente, digamos, la idea de que en Argentina hay el concepto de grieta, ¿no?, que es un concepto mediático, por cierto. Yo quiero recordar en el país en que vivimos. En este país en 1955 se bombardeó la Plaza de Mayo, hubo 30.000 desaparecidos, hubo intentos de golpe de Estado a Alfonsín, a Menem. Hubo un 2001 con muertos en la capital federal. O sea, yo entiendo que ahora, ¿no?, digamos, la gente se... Bueno, pero este es el país, es un país donde la política se ha vivido históricamente de manera intensa. No estoy justificando los modos. Lo que estoy tratando de llamar la atención es que no vivimos en Suiza, digamos, ¿no? No, y por otro lado, digamos... En Suiza, con perdón de los suizos que tienen que bancar que sea un paraíso fiscal, pobres suizos, ¿no? Que tienen unas autoridades que ayudan a lavar plata a cuanto multimillonario quiera. No, pero digo, lo que me parece también importante es que a veces la discusión sobre, más que los modos, los modales, termina siendo una de esas, de esas ideas que están dando vuelta que nos permiten a todos mantenernos en la pereza de no preguntar. O sea, esta es una campaña que prácticamente termina sin que en ninguna ocasión los candidatos presidenciales o sus voceros económicos hayan sido puestos entre la espalda y la pared por ningún entrevistador para decir exactamente qué es lo que van a hacer cuando se sienten y firmen el primer decreto el 10 de diciembre
a la mañana. Entonces digo, me parece que... Yo te voy a decir una cosa, Gabriel. En muchos programas se les pregunta, sí, claro. Y en realidad te digo, hay tanto oficio de responder. Es como cuando un abogado entrena a un facineroso, no me refiero a estos temas, sino en los litigios. Entrena a un facineroso para decir algo que vos decís, qué hábil declarante, pero no largan prenda. Es una avenida de doble vía, está clarísimo que son hábiles declarantes, y está muy bien tomar prestado de la jerga tribunalicia esa idea, pero me parece que muchas veces no hay capacidad cuando se están escapando de decir, no, pero discúlpeme, con muchísimo respeto, pero yo le estaba preguntando otra cosa, claro. ¿no? Digamos, esta intervención de discúlpeme, le estoy preguntando otra cosa, yo no la he escuchado durante la campaña, se me puede haber escapado, pero me parece que justamente si volvemos a la idea de la importancia que tiene esto que ha suscitado Argentina Debate, me parece que la tradición que deberíamos inaugurar tiene que ver con esto. Amigos, nos quedan todos un más par de exigentes. minutitos, me gustaría la percepción, ya porque al final dicen, bueno, faltan 10 días. ¿Qué presumen ustedes? ¿Qué manejo de información tienen que puedan compartir, citando fuente o no? Pero digamos, responsablemente, mucha gente dice, bueno, y al final, Anguita, ¿qué dicen tus invitados? Porque a mí me paran por la calle, ¿y quién va a ganar? ¡Ganamos! Muchos me dicen, ganamos, como dicen, yo, esperá. Complicada la primera persona del plural. Es una elección competitiva, ¿no? Me parece que mucho más que responsablemente no hay mucho más que se pueda decir, ¿no? Responsablemente es difícil, las encuestas no ayudan, después podemos discutir por qué las encuestas no ayudan. La última fue la de poliarquía en la etapa de La Nación. Yo llamaría la atención que son 800 casos telefónicos y ahí se abre un problema enorme de cómo se hacen esas encuestas. Pero digamos, como dijo Gabriel, es una elección competitiva, se va a definir por poco. Es difícil saber. Yo creo que la clave es la transferencia de votos, digamos, ¿no? O sea, la clave de la primera vuelta fue el no votante, el que no había ido a las PASO, y el voto en blanco de las PASO. Y yo creo que acá la clave es la transferencia. ¿Cuánto se transfiere a cada uno de los candidatos? Y lo que me parece claro es que, salvo excepciones, por ahí lo pongo a Rodríguez lo que está claro es que los candidatos presidenciales no son dueños de esos votos, en lo cual hace el resultado impredecible, digamos, porque no es una bajada de línea de un candidato que diga orgánicamente vamos a hacer tal cosa. Ya me están poniendo la musiquita de Juana Zurduy, Silvia. Creo que la elección ya está definida, no veo que haya, digamos, habrá más o menos diferencia, pero creo que la elección ya está definida. ¿A favor de quién? Bueno, yo creo lo que dicen la mayoría de las encuestas de que la elección está definida para Mauricio Macri. Creo que, digamos, la diferencia es muy grande, puede achicarse, pero ya no creo que se dé vuelta. Gervasio. Yo creo que a pesar de todo esto que estábamos diciendo recién, que la campaña ha pasado por los medios de comunicación, que se ha vaciado de contenido, creo que a pesar de eso surgió después de los resultados de la elección, en donde hubo mucha preocupación por la posible victoria de Mauricio Macri. Me parece que pasó otra cosa que no pasa en los medios, que no se ve en los medios, y es que mucha gente salió, que se empezó a organizar, que se empezó a autoconvocar, que empezó a convencer a los votantes, y me parece que eso va a ser definitorio para las próximas elecciones. Muy bien, 4 voces interesantes, no nos queda tiempo, pero me parece que sí hay algo que puede transmitirse en la mesa del bar, en el club, en tu familia. Hoy hablar, en vez de decir no hablemos de política, hoy habla de política, da tus argumentos, escucha otros argumentos, trata de convencer, y también, si crees que vale la pena, déjate convencer. Nos reencontramos el próximo jueves. Gabriel, Silvia, Germán, Gervasio. Nos reencontramos. Chao, que le pase bien. Yo soy un hombre de diálogo, como ya lo demostré en mi vida.